comentó ahí y les indicó ahí Julio, mi nombre es Luis Ortega, yo trabajo ahí para el proyecto de Goldfield Salares Norte. Me llevo prácticamente, voy a completar ya 6 años aquí en la compañía y vamos a entregar aquí una pequeña reseña de el título de la presentación es que de las especies protegidas y el desafío para la minería. Nosotros en nuestro proyecto tenemos una especie protegida en particular y hemos desarrollado estudios que venimos realizando desde hace un buen rato. Así que vamos con la siguiente slide. Entonces, las primeras 4 slides que yo les voy a presentar dicen relación un poco con los antecedentes de la especie y luego con una pequeña reseña y descripción del proyecto. Entonces, eh, en ese contexto ahí vamos a partir con los aspectos generales de esta especie que es la chinchilla chinchilla, que es una especie protegida que se encuentra en categoría de conservación acá en Chile y en algunos otros países de esta zona también. Entonces su morfología, desde el punto de vista morfológico de esta especie, es un roedor de tamaño más o menos mediano, mide entre 30 a 40 centímetros de largo, tiene un pelaje muy denso y largo y sus tonos son grisáceos. Una de las características que tiene es que tiene su colita bien corta y su cabeza bien redondeada. Y ustedes la pueden apreciar en la imagen superior derecha que está. Entonces, otro aspecto importante de esta especie es su conducta. Entonces, sus actividades básicamente son nocturnas y crepusculares y vive en colonias con una adaptabilidad al frío, dado que se encuentra en climas bastante adversos y extremos, en el alto, en la región alto andina chilena, y también un poco en el norte de Perú y Bolivia. Con respecto al hábitat, bueno, vive en terrenos bien escarpados y rocosos, y adaptado, como les decía yo, a estas condiciones bien extremas. Y aproximadamente se puede evidenciar entre los 3.500 a 5.000 metros de altura. Entonces se fijan en la foto inferior izquierda, es más o menos el hábitat que habita esta especie. Y con respecto a su alimentación, bueno, se alimenta básicamente de vegetación corífera de la alta montaña, y como gramíneas, y arbustos tolares. Su distribución geográfica, básicamente ahí hay un mapita de la zona sur de Sudamérica y ese polígono que se ve de color medio anaranjado es la zona donde se ha evidenciado distribución. Es un habitante exclusivo ahí de la cordillera de los Andes y está presente en el noreste de Argentina, el suroeste de Bolivia, el sur de Perú y el norte de Chile. Importante especificar y dar cuenta un poco de por qué esta especie está en categoría de conservación, dado que a fines del siglo XIX y principios del XX fue vastamente cazada para comercializar su piel. Entonces, en el listado rojo de este año del UICN, identificas para estos países que yo lo acabo de mencionar, Argentina, lo encuentran en peligro crítico y registrado en la zona de Jujuy hasta la provincia de La Rioja. En Bolivia en peligro crítico y con un solo registro de hace más de 80 años. En Perú se encuentra en su extinta y en estado silvestre desde la década del 40. Y en Chile, nosotros la tenemos acá en peligro crítico y se ha registrado en las regiones del norte de Chile, que son las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en la zona donde estamos nosotros. Un poco una reseña rapidita del proyecto. Bueno, nuestro proyecto se llama Salares Norte y el objeto es explotar minerales con un procesamiento aproximado de 2 millones de toneladas de mineral al año para producir metal doré. El proyecto nuestro se ubica en la cordillera de los Andes, aproximadamente a 300 kilómetros al noreste de la ciudad de Copiapó, cercano allí al Cerro de Bernal en la tercera región y a una altura entre los 3.009 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. De Copiapó, si ustedes ven la figura ahí, en la ciudad principal de la región, hacia la zona de proyecto, que es un puntito cuadradito rojito que se ve en la foto, hay aproximadamente 6 horas en vehículos, así que es una zona bastante extrema y bastante aislada.
Si ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, la descripción del proyecto, ahí esa figura que yo les presenté es básicamente el área donde está el proyecto. Ustedes pueden ver, es bastante árida y con escasa, muy escasa vegetación. Estamos aquí más o menos en los 4.000 metros de altitud y esos cerritos que se ven atrás son la zona donde va a estar el rajo más o menos, que es la figura que se aprecia en la parte inferior izquierda. En la parte derecha ahí de esta presentación, lo que se evidencia son los polígonos o la envolvente donde está el proyecto, ese polígono de color más o menos verde, y los polígonos de color azul o amarillo son las áreas de evidencia de chinchillas, donde nosotros hemos encontrado en el proyecto. Entonces nosotros hemos encontrado en esta zona 14 roqueríos con presencia activa de las chinchillas, de los cuales 9, esos que están en polígono amarillo, son las áreas que vamos a intervenir por el proyecto, y las que están en polígono color azul son las áreas que no se van a intervenir, y son 5 áreas. Entonces, al identificar estos sectores con la presencia de la chinchilla, nosotros ha significado para nosotros en realidad generar una batería de medidas para su protección y además aumentar el conocimiento de la especie en esta zona que se creía no existía. Entonces, en términos de metodología y resultados, nosotros apuntamos ahí a 4 objetivos fundamentales para poder hacer gestión, y ahí está un poco el desafío de esta presentación, un poco poder hacer gestión de tal manera poder minimizar los efectos, los impactos sobre esta especie. Entonces, nuestro primer objetivo fue saber cómo está, pues, dónde está la distribución espacial ahí en el territorio. Y para eso, desde el punto de vista metodológico, hicimos una revisión de FECA, tanto en el área del proyecto como fuera del área del proyecto, y buscando madrigueras y evidencia de la existencia de esta especie. Segundo objetivo importante que nosotros nos planteamos fue, ya que la identificamos dónde está, es saber cómo se mueve. Entonces, importante ahí, por medio de trampas Tomahawk, hicimos captura de ejemplares y luego les instalamos unos collares GPS para poder registrar su movimiento en la zona. Entonces, otro objetivo importante, el tercer objetivo que nos planteamos ahí fue el análisis de saber qué es lo que come esta especie. Entonces, para ello hicimos recolecciones de fejas para hacer el examen microbiológico para determinar al material fecal, para determinar cómo se alimentaban, y además hicimos transectos de cobertura vegetal para poder identificar y caracterizar la oferta alimentaria de esta especie. Y finalmente, un análisis de abundancia poblacional para poder identificar efectivamente cuántos individuos podrían haber en la zona. Y para ello utilizamos como metodología trampas cámara, que registran la actividad o presencia o ausencia de estos individuos en los requeridos que yo les presenté en la lámina anterior, y a través de trampas Tomahawk, con el objeto de capturar los ejemplares y poder hacerle las mediciones y tomarle la métrica. Así. Entonces, desde el punto de vista de la distribución espacial de este individuo, nosotros identificamos, como les presenté adelante, 14 roqueríos con presencia activa de chinchilla en el área del proyecto, en la lámina que ustedes pueden observar. Adicional a ello, nosotros, bueno, aquí es una pregunta que cae casi como obvia, pero dijimos, chuta, la encontramos la presencia del proyecto, pero busquemos un horizonte más ampliado y podemos identificar si acaso la especie se distribuía en otras zonas del proyecto, y efectivamente hicimos un barrido con un radio de 5 kilómetros a la redonda del proyecto, y después con un radio de 10 kilómetros a la redonda del proyecto. Entonces, esos puntitos amarillos que ustedes pueden visualizar en la figura que se encuentra a la derecha, identificó sectores con presencia de chinchilla. Entonces, no solamente evidenciamos que estaban en nuestra zona de proyecto de influencia directa, sino que también es posible encontrarla en un radio mucho más amplio. Y esto nos da señales de que no tan solo en este sector o en estos kilómetros, 10 kilómetros a la redonda que nosotros del proyecto pudimos evidenciarla, sino que también debe existir en otras zonas del proyecto, en otras zonas de la región, donde también puede haber evidencia de la especie. Entonces,
Una vez que nosotros ya efectivamente determinamos su presencia, nos enfocamos ya a desmenuzar estos principales objetivos que yo les indiqué y ver un poco ya más al detalle su comportamiento. Uno de ellos fue, como les indiqué, el análisis de movilidad. Entonces, para ello les instalamos 20 collares a individuos que capturamos y lo que podemos evidenciar ahí, que se nota en la figura superior derecha, es que este individuo se mueve poquito, se mueve entre 30 a 50 kilómetros, que es el radio que tiene ahí, esas flechitas que ustedes pueden ver, que ese es su radio de acción. Entonces, es una de las primeras características que pudimos evidenciar de este individuo, que se mueve poco dentro de su hábitat natural. Solo en algunos casos, que fueron en realidad dos casos donde pudimos evidenciar que se distanció más de 200 metros posiblemente para acceder a áreas de alimentación. Esos polígonos que ustedes ven a la derecha son polígonos de las áreas que nosotros hemos identificado, dos áreas de las 15 que le mencioné, de las 14 que le mencioné delante, como área de exclusión del proyecto. Continuando con los resultados, bueno, ya sabemos que existe, ya sabemos que cómo se mueve. El tercer punto importante era saber de qué se alimenta. Entonces, identificamos en estas zonas que establecimos nosotros con presencia de chinchilla, que las coberturas vegetacionales son bastante bajas. Entonces, hay poca oferta alimentaria. No obstante ello, el individuo está ahí, está presente en el área. Entonces, más o menos por día entre el 0 y 24% de cobertura vegetacional. Y para identificar bien qué come, cuando hicimos nuestro estudio, pudimos determinar que casi en forma exclusiva como esta especie de Paócea, que es la Papostipa frígida, y otro especies de menor importancia en su dieta, que son fibras, las adesmias, etcétera. Ustedes pueden ver, observar ahí en las fotos del área de la parte superior, de la parte inferior izquierda, ahí pueden ver los roqueríos donde habita esta especie y la oferta alimentaria que hay en estos sectores. Entonces, una vez que ya completamos estos tres, una vez que ya subimos ya, en realidad, dónde está, cómo se mueve, de qué se alimenta, bueno, fuimos a otro punto importante, nuestro siguiente paso, que era determinar la abundancia, ¿verdad? Determinar ahí y para eso hicimos un esfuerzo de muestreo que hacía relación con los requeridos donde registramos nuestra actividad de la chinchilla y estos esfuerzos desde las campañas del 2017 a la fecha hemos hecho un esfuerzo importante de trampeo, alrededor de 13.000 trampas noche. Eso es mucha información que nosotros hemos acumulado durante el tiempo para poder identificar la abundancia. Adicional a lo anterior, también hicimos, por la metodología de las trampas Tomahawk, hicimos captura de estos individuos, con un esfuerzo muestreo de casi 3.000 trampas noche. Con toda esta información nosotros pudimos registrar a 141, pudimos capturar a 141 individuos o ejemplares, de los cuales 43 de ellos se encontraban dentro del área del proyecto y 98 fuera del área del proyecto. Entonces, de estas 74, de esta cantidad de 241, 74 son machos, 64 hembras y 3 indeterminados, dado su estado juvenil, que era difícil poder identificarlo. Y en el área del proyecto, de las 43 capturas que pudimos lograr, 16 perdón, corresponden a recapturas, por lo tanto nos da indicio de que la cantidad de especies efectivamente intervenidas en el proyecto no son muchas. Y como ustedes pueden ver, aquí les vamos a pasar un registro ahí del individuo moviéndose en el día. Es poco, es bien poco favorable verla en el día. Generalmente sus hábitos son nocturnos, pero nos sorprendió aquí con esta evidencia diurna. De igual forma, tenemos acá, voy a apreciar, estas son imágenes nocturnas de presencia de chinchilla y la zona del proyecto. Ahí se puede ver claramente el, el individuo fuera de su madriguera.
Entonces, continuando con la información y recolectando muchos datos, llegamos al punto del el número mágico. ¿Cuánto individuo efectivamente hay en la zona del proyecto? ¿Cuántos vamos a afectar y cuántos vamos a proteger? Entonces, para ello, nosotros identificamos dos métodos, un método directo y un método indirecto. El método directo fue por captura con cámaras trampa. Con ello pudimos evidenciar a lo menos la existencia de un individuo por cada uno de los requeridos. Entonces, asumiendo que por estrategia de supervivencia deben compartir en una colonia a lo menos dos individuos, entonces, para poder asegurar ellos un éxito reproductivo, por lo tanto, identificamos que por cada requerido debiésemos tener aproximadamente 30 individuos en el área. Entonces, por el método indirecto, que es a través de un algoritmo que está en función de las tasas de las capturas, los registros por unidad de tiempo, la velocidad de desplazamiento de los individuos, la superficie que abarcaban, pudimos determinar, estimar más o menos una cantidad de 45 ejemplares en el proyecto. Eso nos da una densidad más o menos de 1,53 individuos por hectárea. Entonces ya sabemos ya que los individuos presentes en la zona del proyecto están entre los 30 y los 40 y los 45. Con toda esta información, evidentemente, y para hacer una gestión con esta especie, planteamos una serie de baterías de medidas a ejecutar. Entonces, que se dividen en dos campos, o en dos ámbitos, uno de medidas de mitigación y otras medidas de compensación. Entonces, ahí un poco vamos a explicar las medidas de mitigación que nosotros vamos a desarrollar, que dice en relación efectivamente con minimizar los efectos de la perturbación de su hábitat en aquellas áreas donde el proyecto no interviene, que son estos polígonos azules que yo les presenté en un principio. Entonces, las medidas que vamos a aplicar ahí, bueno, son efectivamente generar áreas de exclusión con restricciones de circulación, con demarcaciones físicas, tenemos telada señalética, tenemos control de emisiones y harta capacitación a los profesionales para que no intervengan en estas áreas. Otra medida de mitigación dice relación con un plan de rescate y relocalización de ejemplares. Como hay áreas que nosotros vamos a intervenir, que son los polígonos en amarillo que se ven en la figura inferior, entonces tenemos que rescatarla y relocalizarla, con el objeto de minimizar ahí los efectos sobre los individuos en forma previa a la pérdida de su hábitat por las actividades del proyecto. Y para ello, realizar capturas con trampas, traslado hacia un área de relocalización que está identificada también y que la tenemos caracterizada desde el punto de vista ambiental y está al sur del proyecto, aproximadamente unos 4 kilómetros, y es un área que no vamos a intervenir. Entonces, este plan cuenta de cinco pasos, por llamarlo de alguna forma, que dice relación con la captura, traslado al área de relocalización, manejo del ejemplar ahí, cuando ya lo llevamos al área de relocalización, ahí recién lo tomamos y le hacemos las métricas, el pesaje, la definición del sexo, le instalamos el collar para poder hacer un seguimiento, luego posterior a ello lo liberamos, si ustedes pueden apreciar ahí la figura, creamos unos cercos para poder mantenerla ahí de tal manera de hacer un seguimiento más cercano y certero y monitorearlas con nuestros collares. Este monitoreo dura aproximadamente un año, tenemos establecido. Todas estas medidas, es importante considerar que todas estas medidas fueron consensuadas y aprobadas por la autoridad ambiental acá en Santiago, o en Chile, por la autoridad regional. Entonces, en el otro ámbito, que son las medidas de compensación, nosotros establecimos un área de protección efectiva para el hábitat de la chinchilla. Además de este plan de rescate que les acabo de mencionar, adicional a ello, tenemos como medida también un área de compensación de la chinchilla. Y esta medida, el objeto es compensar el impacto sobre la pérdida del hábitat, porque nosotros no estamos perdiendo individuos y estamos perdiendo el hábitat, por lo tanto, la medida va enfocada en ese ámbito de la pérdida del hábitat. Y lo que vamos a hacer ahí efectivamente es una protección efectiva de un área de compensación con una demarcación física, con instalación señalética y con un plan muy importante y con un plan de manejo integral de dicha área para poder conservar estos sectores. Esta área de compensación, que ustedes la pueden visualizar ahí en la figura, en la parte inferior, una superficie aproximada de 358 hectáreas, más o menos. Es importante identificar aquí que la compensación o este tipo de medidas requieren o deben estar orientadas a producir un efecto positivo y alternativo y equivalente, con la finalidad de obtener
una pérdida neta cero de eso se trata. Y adicional o preferentemente, además, tener una ganancia desde el punto de vista ambiental. De eso se trata un poco la adicionalidad, que es una medida de compensación que consiste en generar ganancia en la conservación y que sea medible con respecto a la línea base que uno tiene. Entonces, para ello, ustedes pueden apreciar aquí en esta figura, en esta área de compensación, nosotros identificamos roqueríos que estaban sin presencia de especies, los arreglamos y los les vamos a aumentar su cobertura vegetacional para, vamos a aumentar también corredores de vegetación para poder, como les indicaba, tener esta medida y esta ganancia neta de biodiversidad. Entonces, la implementación de este plan, nosotros lo desarrollamos por fase, y apunta básicamente a dos ámbitos: aumento de la disponibilidad de la alimentación y aumento de la disponibilidad de refugio. Lo básico aquí para esta especie es tener refugio y alimentación. Entonces nosotros apuntamos a esos dos grandes ítems para poder implementar este plan, y lo vamos a desarrollar en fases de manera de ir midiendo y ver gradualmente cómo es el comportamiento desde el punto de vista de la disponibilidad del alimento y de la disponibilidad de refugio. Entonces, los primeros 3 años, que corresponde a nuestra primera fase, nosotros lo que vamos a hacer ahí, vamos a hacer enriquecimiento de vegetación en sectores colindantes a los refugios, mejoramiento de la conectividad, refugio a refugio, habilitar 25 roqueríos de los cuales están desocupados y construir nuevos 5 roqueríos en la fase 2, que va desde el año 4 hasta la vida útil del proyecto. La idea es seguir manteniendo la vegetación en los sectores de los refugios, mejorar y continuar con el mejoramiento de las conectividades de los refugios y adicional a ello, construir o habilitar 15 refugios más que pueden ser construcción de estos nuevos refugios, pueden ser artificiales o con los mismos roqueríos que se encuentran en esta zona. Y posteriormente hacer las mediciones, indicadores, monitorear, seguir con los monitoreos de las trampas cámaras y las mediciones de indicadores, que son las métricas que nosotros tenemos o tenemos establecidas para verificar que nuestro plan de gestión funcione de manera adecuada. Al igual que las medidas de mitigación, esta medida y este plan de compensación fue consensuado también con la autoridad ambiental. Muy importante incluirlo a ellos en esta dinámica, de tal manera que se sientan partícipes. Nosotros recogimos muchas de las observaciones que ellos nos hicieron para poder dar cumplimiento al plan. Las últimas medidas que adoptamos nosotros también dice relación también con el ámbito de la compensación, y son medidas que van enfocadas al aumento del conocimiento científico de esta especie. Acá en Chile hay un plan para este tipo de especies, no solo para ellas, sino que para otras más. El Estado genera planes de recuperación y conservación y gestión de especies. Entre ellas está la chinchilla. Entonces nosotros lo que estamos desarrollando ahí en este plan específico, apuntar con dos medidas que dicen relación, un poco como les comentaba recién, en relación con el aumento del conocimiento científico de esta especie. Y el objetivo de una de ellas es generar un protocolo de referencia para una adecuada búsqueda y prospección de la especie chinchilla a nivel regional. Nosotros estamos cierto en la región de Atacama, por lo tanto nuestro estudio está abocado a esa zona. Y por otro lado, en el marco de este mismo plan, el otro objetivo que tenemos es elaborar un estudio de la genética poblacional de la especie a nivel regional también, para poder identificar ahí y asignar molecularmente si la especie es la chinchilla o se trata de otra especie. Finalmente aquí les dejo un video de una de las últimas capturas de la localización que hemos hecho de estos individuos. Todas las actividades que hemos desarrollado, evidentemente, o todo el conocimiento que hemos generado, eh, conduce a poder tener
una mejor gestión y mejor protección de este individuo y de la especie que están inserta en el proyecto. Pasamos luego entonces ahí a, pues, ya hay consulta ahí, Julio, tú me ayudas ahí con las consultas, ahí les dejo mi correo por si tienen dudas, que no las podamos aclarar evidentemente ahora por el tiempo, traté de ser, de conservar conservar ahí la cantidad de tiempo, y ser prudente con ello, así que Julio, ¿me escuchas, no? Ahí Muchas pasamos ahí gracias, algunas de las preguntas. muchas gracias Luis por tu interesante presentación. Hemos tenido la atención de aproximadamente 265 personas escuchando tu presentación y creo que ha sido bastante buena. Tenemos dos preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Cuán- ¿Cuánto es la distancia de la planta minera o de la planta que van a construir al proyecto de la Chinchilla? Esa sería la primera pregunta, Luis. Ok, la distancia, bueno, el proyecto se distribuye a ver, vamos a ver, antes de salir, ¿verdad? Vamos a ir a a la lámina que se las explicaría. Ahí ustedes pueden ver la zona más o menos del proyecto. El área, los requeridos de las chinchillas se distribuyen en toda la zona prácticamente donde nosotros tenemos obras importantes del proyecto. En los botaderos, norte-sur, en el sector del depósito de relave, en el sector del rajo y en el sector de la mina planta. Entonces va dependiendo de donde nosotros vamos instalando nuestra infraestructura, donde, es que es donde vamos interviniendo las zonas de protección o los roqueríos donde nosotros evidenciamos. Ustedes ven ahí en el polígono de color verde, ese envolvente que se ve ahí identifica los roqueríos donde vamos a intervenir derechamente con el proyecto, por lo tanto, está encima. Tú simplemente en términos de distancia es al lado y encima en realidad de la zona de los proyectos y de los roqueríos que quedan fuera de la zona, que son roqueríos que nosotros vamos a conservar. Las distancias son relativas, pero este proyecto no es un gran proyecto, entonces está todo bien concentrado. Y distancias debiesen ser, bordearán entre los 500 y 1 kilómetro de distancia de las obras más o menos, aproximadamente, para tener una referencia. Ok, Lucho, la siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo se podría definir el radio mínimo para este tipo de estudios? Se refiere al estudio que han hecho. El estudio, bueno, nosotros nos fuimos para poder definir el radio, nosotros nos fuimos de lo más particular a lo más general. Bueno, evidenciamos que había especies en la zona de nuestro proyecto. Entonces, luego de ahí dijimos, "Oye, esto no puede ser que estén concentradas las chinchillas aquí en esta área. Busquemos en un radio aproximado de 5 kilómetros, que fue un poco la lámina que les presenté ahí, que se veían unos puntitos amarillos. Buscamos en un radio de 5 kilómetros alrededor del proyecto y evidenciamos también presencia de chinchillas. Luego de ello, nos fuimos a un radio mayor de 10 kilómetros, donde también evidenciamos especies. Y después de ello, y no se los indiqué aquí, pero y no está aquí, que ya no es parte del estudio, sino que no es parte del proyecto en general, sino parte ya de un estudio más macro, nos dimos una vuelta a 20 kilómetros a la redonda del proyecto, y igual seguimos encontrando evidencia de la especie. Entonces, no obstante ello, por las características de las actividades nuestras y por la legislación chilena nuestra, nosotros nos debemos preocupar en estricto rigor de las especies que nosotros vamos a intervenir, que están dentro del polígono naranjito ahí, que es el cuadrado, que es donde está el proyecto. Pero sí evidenciamos, y lo más probable que si hiciéramos, como tenemos que hacer estudios a nivel regional, lo más probable es que cuando hagamos estudios a nivel regional nos vamos a encontrar con especies en otras zonas también. No sé si respondí de manera adecuada ahí la pregunta. Muchas gracias, Lucho. Y finalmente, la última pregunta por el tema del tiempo, como tú ya lo has mencionado, las personas que te quieran hacer llegar alguna inquietud, que le puedes a su correo electrónico. Ahí lo tienen. La última pregunta que tenemos es, dentro de las medidas del plan, ¿cómo se evitará que las chinchillas ingresen hacia las instalaciones del proyecto? Porque eso es muy buena pregunta. Eso es lo que hacemos nosotros una vez que nosotros esto funciona por fase. A medida que vamos avanzando en el proyecto, vamos a ir rescatando de la zona de los polígonos que se ven afectados.
No es que se haga todo de una sola vez, eso es lo primero. Entonces, una vez que nosotros vamos a intervenir un área, se activa este plan de rescate y relocalización. Y cuando activamos este plan de rescate y relocalización, que que es un proceso que dura aproximadamente 60 días, no es que vamos, repescamos a los individuos y los llevamos, no, es un proceso largo de tal manera de asegurarnos que no quede presencia de ningún individuo en estos roqueríos. Entonces, como les comenté, estos individuos no se mueven grandes distancias, por lo tanto es súper difícil que el individuo pueda volver a estos sectores, porque no recorre más de 50, más de 50 metros, el individuo no se mueve prácticamente por todos los estudios que hemos realizado. Eso es un punto. Y lo segundo es que una vez que nosotros hacemos este proceso de rescate y relocalización, verificamos durante todos 2 meses que no quedan especies en el área, nosotros inmediatamente desmantelamos ese roquerío, hacemos desaparecer el hábitat de tal manera de que tampoco pueda llegar algún otro individuo de otros roqueríos cercanos o que ande por ahí en la zona.